están? Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto saludarlos este lunes 11 de agosto en el espacio informativo de TV UNAM. Hoy, el día en que nuestra casa de estudios se renueva con la llegada de más de 80,000 estudiantes de primer ingreso, lo que se traduce como una gran responsabilidad para esta universidad pública y también una gran oportunidad más para seguir formando universitarios comprometidos con el bienestar del país. Enseguida escucharemos el mensaje de bienvenida que el rector Leonardo Lomelí Vanegas ofrece a la comunidad que recién comienza y también a la que reinicia actividades con el ciclo escolar 2025-2026. Bienvenidos pues a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de la Nación. Querida comunidad universitaria, hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar y como ocurre cada vez que se reabren las aulas, bibliotecas, laboratorios, canchas y recintos culturales, también se renuevan nuestros ideales, propósitos y anhelos individuales y colectivos. Doy la más cordial bienvenida a quienes regresan a continuar su trayectoria académica y a quienes con su labor docente, de investigación y apoyo cotidiano sostienen el quehacer de la Universidad de la Nación. Pero sobre todo, quiero dirigirme a ustedes que comienzan su primer semestre en nuestra gran universidad. Este año se incorporarán más de 84,000 estudiantes de bachillerato y de licenciatura, lo que reafirma nuestro carácter incluyente y la vocación con la educación pública y autónoma de excelencia. Todas y todos ustedes representan el porvenir de México y a partir de ahora forman parte de una institución que por más de un siglo ha sido el motor del conocimiento, la ciencia, el arte, el deporte y la cultura. Se integran a una institución pública que cultiva la libertad de pensamiento, el respeto a la diversidad, la ética profesional y la búsqueda rigurosa de la verdad. Una universidad que se reinventa con cada generación y que confía profundamente en la inteligencia, la creatividad y las capacidades de quienes la conforman. Desde ahora, esta también es su casa, un lugar permanentemente abierto al aprendizaje, la creación y el debate informado. Les invito a transitar su paso por la universidad con intensidad, curiosidad y sentido crítico, a preguntar y cuestionar, a dialogar, porque solo así, desde la pluralidad y la autonomía, se construye una comunidad que evoluciona para estar siempre a la altura de los desafíos de su tiempo. Nuestro país y el mundo atraviesan desafíos sin precedentes. Enfrentarlos exige jóvenes que piensen con independencia y actúen con empatía. Aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México encontrarán el espacio, las herramientas y el acompañamiento necesarios para imaginar y construir un futuro más justo, sustentable y solidario. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a esta nueva etapa que estoy seguro será fecunda en aprendizajes, amistades, oportunidades y descubrimientos. Vivan a plenitud su universidad y disfrútenla. Por mi raza hablará el espíritu. Con más de 84,000 actas computadas en la elección popular del Poder Judicial, donde participó el 13% de la ciudadanía para elegir jueces, magistrados y ministros, concluyó la elección de 881 cargos locales y federales, además de sanciones económicas para o alrededor de 18 millones de pesos por irregularidades encontradas en este proceso. Y bueno, sobre los resultados, los retos y el debate que ha generado esta jornada electoral, platicamos esta tarde aquí en nuestras instalaciones con el doctor Pedro Salazar Ugarte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, Rosa. Pues qué bueno que estás aquí. Son muchos datos, son mucha confusión lo que ha generado este proceso electoral y lo primero que quiero preguntarte es eso, una primera lectura y qué significa hablar de lo que sucedió el 1 de junio. Si es un proceso histórico, si es un proceso que marca un hito en la historia democrática, jurídica de nuestro país, Pedro. A ver, lo primero que hay que decir con objetividad es que como evento sí es un evento histórico. Es un evento que nunca había tenido lugar en la historia del país
Y es un evento además, digamos, de alguna manera inusitado, también si miramos no solo la historia mexicana, sino la historia de otros países. Es decir, estas elecciones no tienen lugar en ninguna otra democracia constitucional. Hay un par de ejemplos, hay quien dice que se asemeja a lo que sucede en algunos estados de los Estados Unidos, de la Unión Americana. No es así, es muy distinto lo que sucede en algunos, además, estados de la Unión Americana, y tampoco es igual a lo que sucede en Bolivia, cuyo tribunal constitucional se elige también popularmente. No, en este caso fue una renovación de muchos puestos del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de las entidades federativas a través de elecciones populares que no ha sucedido en ningún otro lugar del mundo. Dicho eso con objetividad, una opinión personal, fue una pésima idea. Fue una pésima idea. Fue una pésima idea porque la fuente de legitimidad de la que deben abrevar los juzgadores no es ni debe ser la fuente de legitimidad popular democrática. Las personas juzgadoras deben de sostener su legitimidad con los argumentos que sostienen a sus decisiones, con la solidez de sus sentencias. Y la designación de las personas juzgadoras debe ser el resultado de procesos de exámenes, de concursos de oposición, a través, digamos, de estándares y de requerimientos técnicos muy altos, como sucedía, sobre todo en el Poder Judicial Federal, hay que decirlo, hasta hace pocos meses en el país. La carrera judicial debe ser una carrera técnicamente muy exigente, en la que quienes ocupen los cargos sean y deben ser las personas que tienen la mayor formación, la mayor vocación y la mayor capacidad técnica para dirimir los conflictos jurídicos que llegan a sus mesas. Con una elección popular se distorsiona esa lógica, porque la dinámica, como vimos que sucede, lleva a que las personas que aspiran a los cargos no busquen destacarse por sus capacidades técnicas, sino por sus filiaciones, afinidades y cercanías políticas, por sus estrategias de comunicación, que la verdad, si las siguieron, fueron verdaderamente patéticas, ¿no? Fueron verdaderamente vergonzosas, digamos, la mayor parte de las cápsulas y de los mensajes que se intercambiaron, sobre todo en redes sociales, y desde ese punto de vista, el objetivo que se pretendía, concediendo que ese fuera realmente el objetivo, que era inyectar una nueva fuente de legitimidad a los juzgadores, no se logró. No se logró incluso por el dato que tú decías, un 87% de abstención. Es decir, ¿qué elección con ese nivel de participación puede considerarse una elección verdaderamente democrática que inyecte legitimidad a los cargos que estaban en juego? Entonces, ni es una buena idea elegir así a los jueces, ni fue un buen resultado el de esta elección nacional. No se trata solo de una opinión, como nos decía, sino de hechos que han ido marcando este proceso, que por supuesto es histórico por las características que ya nos decías. ¿Cuáles son las expectativas? Es decir, ¿qué se puede hacer con lo que tenemos actualmente? Hace algunas semanas platicamos aquí con la responsable del INE de la Ciudad de México y nos hablaba de algo importante, que tiene razón en el sentido de no seguir discutiendo sobre una reforma, sino es una ley que ya está. Entonces, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Eso es un hecho. Ya es constitución y es ley. Estas son las nuevas reglas del juego. Otra cosa es que me parezca que son unas malas reglas. Exacto. Pero sí, hay que reconocer que son, y de hecho la elección tuvo lugar al amparo de esas nuevas reglas y nuevas reglas plenamente vigentes. Claro. A ver, ¿qué sigue? Lo primero que sigue son las renovaciones en los cargos que en esta elección se pusieron, digamos, a disputa electoral. Que no son todos los cargos judiciales todavía del Poder Judicial Federal, ni todos los de todas las entidades federativas. Todavía hay una parte que serán renovadas en la siguiente elección del año 2027, ¿no? Pero bueno, sí se renovaron muchos cargos y cargos muy importantes, empezando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por este nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que se creó también y que ya sus integrantes fueron electos en esta elección, y cargos también a nivel de tribunales de circuito y de juzgados de distrito y además otros en entidades federativas. Lo que sigue es esa renovación de cargos y sin duda, inevitablemente, Rosa, vendrá una muy importante curva de aprendizaje. Algunas de las personas que fueron electas ya tienen experiencia judicial, algunas de ellas provenían del propio Poder Judicial, entonces, bueno, son personas que ya saben de qué va el trabajo,
pero hay muchas otras que no tienen experiencia jurisdiccional, que nunca han estado en un juzgado y que tienen otro tipo de formaciones y de formación jurídica sí, pero otro tipo de experiencias profesionales. Bueno, la curva de aprendizaje va a ser dura. Creo que sigue un problema mayúsculo por lo que hace a los expedientes que los estarán esperando ya en juzgados, en tribunales y en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, porque hay una gran cantidad de asuntos que se quedarán ahí y que estas nuevas personas tendrán que conocer y tendrán que resolver, esperemos, pues en breve tiempo, porque no solamente son los expedientes rezagados, sino los que se vayan acumulando a lo largo del tiempo. Vienen cambios importantes, por ejemplo, a nivel de la Suprema Corte, Rosa. La Suprema Corte se redujo en el número de sus integrantes y además en una decisión que no entiendo, que me parece absurda, pero bueno, decidieron desaparecer las 2 salas con las que solía trabajar la Suprema Corte. Si ustedes recuerdan, hasta ahora, todavía hoy, en estos días todavía está la última, digamos, el último jalón de la Corte actual. La Corte funcionaba en pleno, ¿no? Sus 11 integrantes en ese entonces, ahora serán 9, decidían en conjunto, pero también había 2 salas en las cuales se dividían 5 y 5 para desahogar asuntos de diferentes materias. Ese trabajo en salas era muy importante para que la Corte, que siempre ha tenido rezagos, pero para que la Corte pudiera desahogar, digamos, con cierta celeridad la gran cantidad de asuntos que le llegan y solo elevar al Pleno aquellos asuntos que por su naturaleza tenían que ir al Pleno. Una mayor complejidad. Una mayor complejidad, pues una mayor complejidad o que por la naturaleza del asunto ameritaban llegar al Pleno. Ahora, Rosa, no habrá salas y no habrán 11 ministros. Habrán 9 ministros que tendrán que decidir y ministras que tendrán que decidir absolutamente todos los asuntos en Pleno. Algunos de los cuales no tienen ninguna experiencia jurisdiccional y es la primera vez que llegan a la Corte y llegan directamente al máximo tribunal del país. Creo que ese diseño va a ser problemático y creo que previsiblemente lo que tendremos es mayores dificultades institucionales de la Corte para atender en tiempo los asuntos que ya tienen y los que les van a seguir llegando, ¿no? Tendremos también algunas áreas. La justicia es muy complicada, eso a veces se pierde de vista. Hay áreas muy especializadas, hay tribunales altamente especializados en materias muy complejas. Pienso en telecomunicaciones, en competencia económica, en fin, en materias que requieren un altísimo grado de conocimiento técnico. Bueno, las personas que ejercían sus funciones en esos tribunales dejarán de hacerlo y llegarán nuevas personas que no necesariamente tienen la formación adecuada para tomar decisiones en esas materias tan complejas y tan especializadas. Ahí, de nuevo, la curva de aprendizaje creo que será muy alta. Hay que mirar a las entidades federativas. En algunas se renovaron sus poderes judiciales. Hay que ver también cómo vienen esas renovaciones. Se ha estudiado poco, ya se empieza a estudiar, pero cuáles son, digamos, las correlaciones de fuerzas entre quienes fueron electos y las fuerzas políticas que gobiernan a las entidades federativas. Y bueno, pues ese será también un tema muy relevante. Hay un tema que no podemos dejar de mencionar, tú lo mencionaste en la introducción, los famosos acordeones. Los acordeones, claro. Pues fue algo patético y algo que se confirmó patético, que ante la complejidad de las boletas, la dificultad de comprender qué es lo que estaba en juego, las particularidades de una campaña electoral que nadie entendió para dónde iba, pues se empezaron a preocupar desde el gobierno, hay que decirlo, desde el gobierno de la República, que no debería de meterse en cuestiones jurisdiccionales, pero se empezaron a preocupar tanto del abstencionismo como de la confusión y dificultad para quienes sí fueran a votar, a identificar quiénes eran los candidatos que tenían más o menos méritos según distintos criterios. Bueno, pues el gobierno les dio una ayudadita. Hicieron circular una serie de acordeones, como los llamaron. Recomendaciones. Recomendaciones en las que se indicaba cuáles eran aquellas candidaturas pues, que les interesaba impulsar y que pues, fueron las que al final resultaron electas. La coincidencia entre los acordeones y quienes llegaron a los cargos jurisdiccionales es prácticamente total. La autoridad electoral administrativa, el INE,
se plegó de nuevo a la voluntad del gobierno y no, digamos, sancionó esas irregularidades y tampoco las sancionó, sino de hecho las convalidó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hay que decirlo, es un tribunal que está incompleto, que lleva meses con una tendencia de tomar decisiones totalmente inclinadas hacia la voluntad gubernamental, con 3 votos contra 2 de manera consistente, y ahora tendrá 2 nuevos integrantes, una magistrada y un magistrado, que son resultado de esta elección. Este es un punto muy importante. ¿Cómo se transforma la relación entre los 3 poderes actualmente en nuestro país a partir de esta modificación, a partir de esta elección popular? A ver, de nuevo es una opinión personal, a partir de la experiencia y de conocimiento. Y de mi conocimiento en la materia. Yo creo que esta elección pone en riesgo, y lo he dicho desde el inicio, desde el inicio, pone en riesgo el principio fundamental de un Estado de derecho digno de ese nombre, que es la independencia judicial, que es la independencia que requieren los jueces y las juezas, los magistrados, las magistradas, los ministros y ministras, para tomar decisiones con imparcialidad. La independencia política es una condición necesaria para que la justicia pueda realizar la tarea que le corresponde. Entre otras cosas, Rosa, porque con frecuencia en las democracias constitucionales las cortes tienen que tomar decisiones que le corrigen la plana a los gobiernos y a las mayorías legislativas. Para eso están. Cuando oímos que la Corte declaró inconstitucional una reforma legal o una decisión ejecutiva, un acto administrativo del gobierno de la República, etcétera, esa es su misión, esa es su labor, para eso está, no para estar bateando todo lo que aprueban los legisladores, pero cuando hay decisiones legislativas que van en contra de la Constitución, pues entonces la Corte tiene que sacar la tarjeta roja y decir esta decisión sale del ordenamiento jurídico. Eso le enojó mucho a muchos presidentes, no solo al expresidente López Obrador, a los expresidentes Peña Nieto, a los expresidentes Calderón, en fin, a todos ellos les corrigieron la plana en más de una ocasión y eso generaba tensiones y molestias. Eso es normal en una democracia constitucional. Lo que pasa es que el expresidente López Obrador, ante esas, digamos, decisiones que contradecían su agenda política, pues decidió presentar esta reforma un poco en un tono, digamos, de revancha política. La presidenta Claudia Sheinbaum la hizo suya, la materializaron, la implementaron y creo de nuevo, y regreso a tu pregunta, que lo que está en riesgo es un rasgo sin el cual no podremos decir que México siga siendo una democracia constitucional. Sin independencia judicial, sin imparcialidad en la, digamos, gestión de las decisiones judiciales, el Estado mexicano no puede ostentarse más como un Estado constitucional. Con todo eso que nos estás diciendo, pensamos, por supuesto, en lo que te referías. Es una tarea o son tareas complejas, complicadas, esto de la impartición de justicia. ¿Cómo se traduce o cómo se tendría que traducir toda esta modificación a la hora de que cada uno de los ciudadanos tenga una necesidad de acudir a esta instancia? A ver, va a ser muy complicado, porque lo primero que hay que decir es que habían muchos problemas. Es decir, se necesitaba una reforma judicial, pero no esta. Es lo primero que hay que decir. Había muchos problemas, sobre todo a nivel de los tribunales de las entidades federativas, de unas más que otras, pero los asuntos que más interesan a los ciudadanos, al primer lugar al que llegan es a los tribunales locales. Y en esa dimensión, en nuestro país, hemos tenido un rezago histórico que lo seguimos teniendo y que va a empeorar con estas elecciones. Y esa era la reforma que le hacía falta a México. Una reforma que fortaleciera a los tribunales de los estados, de las entidades federativas, de la Ciudad de México, de Morelos, de Tamaulipas, de Nuevo León, de Yucatán, etc. Eso es lo que hacía falta. A los ciudadanos de a pie, esa es la primera ventanilla a la que tienen que llegar. ¿Qué sucedía ahora? ¿Qué sucedía hasta estos meses? Sucedía que cuando los asuntos empezaban en las entidades federativas, precisamente por los rezagos de los tribunales locales, quienes tenían la posibilidad de recurrir a un abogado o un abogado, buscaban que su asunto saliera de lo local y se fuera al circuito federal.
porque en el circuito federal, en la justicia federal, había mayor capacitación, mayor capacidad, mayor imparcialidad, mayor rigor jurídico. Y entonces llevar los asuntos a la esfera federal era una manera de aumentar las probabilidades de que se impartiera justicia de manera adecuada. Bueno, ahora perdimos también a la justicia federal. Entonces, desde mi perspectiva, hay que verlo, y ya se están creando observatorios y distintos mecanismos de seguimiento. Habrá que ver cómo van decidiendo, pero desde mi perspectiva, para los ciudadanos de pie, esta reforma es una reforma que, si ya vivían en una situación de frustración frente a la justicia, va a potenciar esa frustración. Ya no voy a hacer la última pregunta, que era modernización o retroceso con esta elección, pero sí hablemos en un minutito, Pedro, o menos, la responsabilidad de instituciones como la UNAM en el sentido de opinar y de hablar sobre estos temas que tienen impacto. A mí me parece fundamental que todas las instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de la UNAM, las 4 entidades que tienen a su cargo la formación de personas en el ámbito del derecho, que son las 2 FES, ¿no?, de Acatlán y de Aragón, y que es la Facultad de Derecho, y por supuesto el Instituto de Investigaciones Jurídicas, deberían de tener una actitud muy respetuosa como debe ser, pero al mismo tiempo muy atenta, muy vigilante, muy crítica y muy rigurosa para darle seguimiento a lo que está sucediendo. La UNAM debe de tener voz y debe de tener una voz que se escuche en los grandes temas nacionales, y este es un gran tema que interpela y apela a quienes nos hemos dedicado a construir un Estado de Derecho en el país. Déjame te doy un dato. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM estuvo involucrado de manera directa, a título de sus investigadores, investigadoras o de agenda institucional, en la creación de todas las instituciones que ahora se han desmantelado. Todas las instituciones, empezando por la reforma judicial de 1994, por el Instituto Nacional de Transparencia, el de Telecomunicaciones, el de Competencia Económica. En todos esos participó de una manera muy decisiva la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hoy no puede quedarse callado. Y no lo ha hecho. La universidad tiene que decir las cosas con rigor, con seriedad, con absoluta responsabilidad, pero con una visión crítica. Y con conocimiento de causa. Siempre me parece importante resaltarlo, porque no se trata, como nos has dicho, de una opinión, sino tiene que ver con el resultado de las experiencias, del conocimiento, de las opiniones incluso que se generan en diferentes entornos, y la UNAM es eso, un altavoz. Y se tiene que entender. En el instituto se han publicado cosas que han generado reacciones, se seguirán publicando, lo mismo deben hacer en la facultad y seguramente lo harán. En fin, es muy importante que la universidad se haga escuchar, y se haga escuchar además con una particularidad que nos distingue y nos hace muy fuertes. Se haga escuchar desde la pluralidad, desde la diversidad, porque esta es mi opinión, pero seguramente tengo colegas muy respetables que tienen una opinión distinta, y lo importante es que se escuchen todas las visiones. Y aquí está uno de esos foros para dar a conocer todas esas opiniones y conocimientos. Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, muchas gracias y bienvenido siempre a esta que también es tu casa. Muchísimas gracias a ti, Rosa. Gracias, es un gusto Pedro. estar contigo. Gracias, gracias. Y ahora cambiamos de tema porque, bueno, como cada semestre, el Museo Universitario del Chopo abre la convocatoria para su ciclo de talleres libres de agosto a diciembre. La propuesta incluye actividades que van del Vogue a la danza experimental, pero también la escritura autoficcional y el dibujo, además de prácticas de autocuidado. La mayoría de los cursos comienzan a finales de este mes y están abiertos a personas de diferentes edades, gustos y formaciones. El objetivo es brindar espacios de exploración artística accesibles vinculados a las prácticas contemporáneas, y bueno, las inscripciones ya están abiertas y cierran el próximo 20 de agosto. Toda la información la pueden consultar en las redes sociales y en el sitio de elchopo.unam.mx. Enseguida, UNAM Global TV nos permite una pausa musical y además nos cuenta sobre las capacidades y logros de Carlos Jacinto, una persona con discapacidad visual que sobresale en la Facultad de Música de nuestra universidad. Yo soy el primer egresado de la carrera de órgano
con discapacidad visual. Carlos se tituló con mención honorífica de la Facultad de Música de la UNAM. Yo descubro esta pasión justamente cuando empiezo con mis problemas visuales. Tenía yo un tecladito de juguete y empecé a usarlo. Y así poco a poco empecé a pasar cada vez más tiempo tocando este tecladito. Yo empecé tocando piano y cuando descubro el órgano me gustó más porque me di cuenta que tenía más posibilidades porque podía tocar con las manos y además con los pies y esto me daba más voces que se podían escuchar. Estudiar el órgano yo lo comparo mucho como si fuera un deporte de alto rendimiento. Normalmente pues debemos de tocar con nuestras manos, con nuestros pies. El interactuar físicamente con el instrumento nos exige efectivamente un control físico muy pormenorizado. Ahora quiere componer música. Este proyecto me hace pensar en la necesidad de que efectivamente seamos más empáticos, digamos, como sociedad, no solamente con estudiantes ciegos, sino de manera más general, con personas con X discapacidades. Si la sociedad no ha podido incluir a las personas con discapacidad, la sociedad es la que tiene el problema porque las personas con discapacidad estamos en toda la disposición de poder entrar y trabajar a la par. Terminamos así nuestro programa de hoy agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y recordándoles a todos ustedes que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen y están apareciendo en este momento en nuestras pantallas, pues nos encontramos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Adiós.